tardes, hermano. Dios le bendiga. Siempre le pregunto cuántos están contentos de estar aquí. Acabamos de leer un pasaje que decía el salmista: es mejor un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Y puede que usted diga, ¿cómo va a ser posible que es mejor? Pero no hay mejor lugar, siempre lo digo, que estar en la casa de Dios un domingo. Es el día que Dios estableció para hablar con su iglesia, para adorarle y para que dispongamos nuestro corazón y la palabra llegue a nuestras vidas. Quería comenzar en esta tarde con una reflexión. Dice, la maestra preguntó a los niños, ¿quién puede explicar quién es Dios? Un niño tímido levantó la mano y dijo, Dios es nuestro Padre, hizo el mar, la tierra y todo lo que hay en él. Si le aceptamos, somos sus hijos. La maestra, con ganas de más respuesta, preguntó, ¿cómo sabes que Dios existe? Nunca nadie lo ha visto. La sala se quedó en silencio, pero el niño, aún más atemorizado, volvió a levantar la mano y dijo, mis padres me enseñaron que Dios es como el azúcar en mi leche. Yo no bebo el azúcar cuando se disuelve, pero si usted lo toma, no es de mal gusto, es dulce. Dios existe y está siempre entre nosotros, solo que no lo vemos, pero si Él nos está en nuestra vida, si Él está en nuestra vida, si Él no está en nuestra vida es un sinsabor. Quisiera orar para comenzar. Oremos, Padre, te damos gracias por esta tarde. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo se pasee en este lugar, Señor, llene nuestro corazón, nuestra vida, Señor. Necesitamos, Señor, tu palabra. Te suplico en esta hora que me escondas en tu cruz, Señor, que quites palabra de mí y que pongas tú, Señor, lo que tu iglesia, la que tú compraste, necesita saber, Señor. Gracias te doy por este mensaje, porque has hablado a mi vida desde ya. Te pido que me ayudes a compartirlo con mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. En 2 de Samuel, capítulo 6, como tuvimos la lectura allí, déjenme llegar. 2 de Samuel, capítulo 6. Le voy a recontar un poco la historia. Yo quería hablar acerca del arca de la alianza, el arca del pacto. Yo sé que acá hay algunos que tal vez sepan más de ello que el arca. El arca era un lugar que Dios había preparado, en el cual estaba guardado los 10 mandamientos, las tablas de la ley, estaba guardado la vara de Aarón, la vara floreciente de Aarón, y también estaba el maná del cielo. Esta arca era algo simbólico, algo que existía, pero que Dios había establecido para notar su presencia en el pueblo. Si bien es cierto y es muy importante es saber que Dios siempre está interesado en que las personas, nosotros, nos demos cuenta que Él existe, que Él está allí. Y entonces se hizo un arca, dejó un mandamiento de hacer un arca, construir un arca y colocar ciertas cosas allí. Y dice que el pueblo de Dios siempre tenía esta arca. Pero para que usted pueda comprender bien la historia, por eso debo recontarle. En 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 12, quiero mostrarle algo en este pasaje que voy a compartir. Conseguimos 2 familias, y ojo, hay 2 familias, una no creyente, pero que luego termina creyendo en Dios, y otra que creía en Dios, pero se acostumbró. Dice 1 de Samuel, capítulo 7, versículo número 1 y 2, dice la palabra de Dios allí. Vinieron los de Kirián Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kirián Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Aquí conseguimos el primer personaje. El primer personaje que yo le quería compartir era Abinadab, un sacerdote de Dios, un levita.
conocía la palabra de Dios, tenía hijos, al igual que Obed-edom, que luego más adelante lo vamos a ver. Entonces cuenta la Biblia que los filisteos habían robado el arca. Estuve estudiando pasajes más atrás, capítulos más atrás leyendo. Dice que el pueblo de Dios había ido a una guerra y estaban combatiendo contra los enemigos y resulta que estaban perdiendo la guerra. Y cuando estaban perdiendo la guerra dicen, venga, vayan, busquen el arca, traigan el arca, necesitamos el arca, necesitamos la presencia de Dios aquí para que Dios haga algo. Y dice que traen el arca y cuando traen el arca el pueblo de Dios termina perdiendo la guerra. Y los filisteos toman el arca, la roban, se la llevan y dice que tuvieron con ella 7 meses. A ver, hermano, usted dice, es que la presencia de Dios era la misma arca, pero acá pasaba algo, ¿sabe? El pueblo de Dios había tomado el arca como un amuleto. Y esto muchas veces pasa en nuestra vida. ¿Cuánto buscamos a Dios cuando hay problemas? Yo levanto mi mano, ¿sabe? Alrededor de 1 mes y medio para acá he tenido un montón de situaciones difíciles en mi casa. Y ahora siento que he buscado más a Dios, mi esposa, mis hijos, todo de madrugada oramos, nos sentamos con los niños, a veces ellos están durmiendo, a veces quieren hacer algo, a veces no. Y porque Dios permite situaciones, pero ¿sabe? Le digo esto porque muchas veces nosotros queremos que Dios esté de nuestro lado, pero le usamos como un amuleto. Yo no sé si alguna vez ustedes crecieron bajo dioses paganos, yo sí, yo no soy salvo de que nací. Y yo recuerdo a mi madre regalarme estampita y yo meterla en mi cartera. Y cuando yo metía la estampita en mi cartera, yo me sentía protegido. Decía, estoy protegido. Pero ¿sabe algo? Yo no le estoy hablando aquí de una estampita, yo le quiero hablar del Dios real. El arca del pacto representaba la presencia de Dios real. Gloria a Dios que hoy no hay arca. El arca es nuestra vida. Nuestro cuerpo es el arca. Porque yo me puedo imaginar que si el arca existiera, creo que ninguno de nosotros podríamos tocarla. Aquí hubiéramos varios USA, ¿no? En el acto. Gracias a Dios por su misericordia. Pero allí estaba Abinadab. Dice que el arca había sido robada. Ellos, el pueblo filisteo, comienza a pasar el arca de un lugar a otro, comienzan a llevarlo porque ¿sabe qué pasó? Cuando los filisteos tenían el arca, Dios empieza a maldecir ese lugar, porque Dios no habita en medio de lugares inadecuados. Estaban los filisteos allí y pensaron que el arca era un amuleto y se la llevaron y dijeron, bueno, le pondremos en un lugar, y la tenían allí, y resulta que mientras la tenían, dice que la colocaron en un lugar, todos los dioses que los filisteos tenían se inclinaron. Resulta que amaneció un día y cuando ven, todos los dioses habían caído delante del arca. Y aún así ellos comenzaron a decir, bueno, ya no queremos el arca, un ejemplo, en Santa Cruz, ahora la llevamos a Los Llanos. Y comenzaron a pasarla de un lugar a otro y Dios iba haciendo lo mismo e incluso añadiendo, dice la Biblia que se desató una enfermedad de tumores dentro del pueblo de los filisteos. Comenzaron a tener tumores por todo el cuerpo y ellos sabían que era consecuencia de la presencia de Dios del arca, hasta que dijeron, bueno, tenemos que deshacerlo. Dice que la historia cuenta que cuando esto pasó, ellos comenzaron a hacer ranas y cosas de oro y ponérsela a Dios allí. Yo en mi imaginación podía pensar, ¿cuánto alguna vez hemos visto a una imagen, a una virgen? No sé si han visto que la gente cuando va a pedirle algo, agarra, si quiere pedirle algo referente a la mano, va y le coloca una mano de oro, le pone un pie de oro, una oreja de oro, dependiendo lo que le esté pidiendo. Yo personalmente pienso que de acá salió esa cultura, ¿sabe? Dice que ellos comenzaron a ponerle cosas allí al arca, pero no se podía resistir. Dios no quería estar en ese lugar. La presencia de Dios necesitaba estar entre su pueblo. Entonces cuando ellos ven que no la pueden resistir más, cogen el arca, fabrican un carro, creo que eran vacas o camellos, no recuerdo exactamente ahora, y hacen un carro y la llevan.
Porque aparte de todo, la presencia de Dios no podía trasladarse en cualquier cosa. Dios había dejado unas leyes escritas, pero regresa el arca con Abinadab al pueblo de Dios y pasa algo muy importante. Dice la Biblia que la regresan y Abinadab, desde que llegó el arca, pasaron muchos días, 20 años en la casa de Israel y solo el pueblo se lamentaba. Solo lo que hacían era quejarse. Yo quiero compartir acerca de ellos, de Abinadab y también de Obed-edom. Me preguntaba por qué Dios a Obed-edom en solo 3 meses pudo bendecirle y por qué Abinadab, siendo un levita, en 20 años no hizo nada. Yo decía, yo tengo más de 17, 18 años salvo. Y llegan situaciones en nuestra vida en que estamos estancados. Dios no quiere gelatinas instantáneas. ¿Cómo es eso, hermano? ¿Sabe? A veces somos una gelatina instantánea. Estamos en una iglesia y para Dios no hacemos nada. Somos sin sabor. No se nota nuestra presencia. Si estamos bien y si no, también se dice por allí. Y allí estaba Abinadab, un sacerdote, ¿sabe? Estudiaba acerca de él y dice que cuando trajeron el arca, la trajeron a su casa, santificaron a Eleazar y Abinadab tenía más hijos. Y puede que Abinadab tenía hijos pequeños. Cuando el arca llegó a su casa, sus hijos estaban pequeños, pero pasó un problema y de esto quería compartir. La casa de Abinadab se familiarizó con el arca. ¿Qué es familiarizar? Yo buscaba un concepto secular de lo que es familiarizar. Y familiarizar es acostumbrarse a algo al punto de que ya no percibimos su importancia. Si está bien y si no, como le dije, también. Los hijos de Abinadab estaban familiarizados con esto porque llevaron el arca a su casa, la tenían allí con ellos, pero no hacían nada. Abinadab no buscaba un tiempo para enseñarle a sus hijos. Usted dice, pero hermano, ¿de dónde saca eso? Pues me da a entender a mí la palabra de Dios que cuando fueron a buscar el arca, sus hijos salieron 2 a entregar el arca y Abinadab ni siquiera estaba. La familiaridad, usted dice, bueno, es que tengo que familiarizarme con las cosas de Dios. Hay 2 maneras de familiarizarse, la buena y la mala. No sé si a usted ha escuchado decir que cuando tenemos más confianza, a veces echamos a perder las cosas. Yo aprendí que a mayor confianza, mayor respeto. ¿Sabe? Dios quiere que confiemos en Él, pero no que nos quedemos dormidos. Dios quiere que tengamos la certeza de que Él va a obrar a nuestro favor, pero Él quiere ver nuestra parte. Allí estaba Obed-edom. Vamos a ir ahora a Samuel, ahora sí. Segunda de Samuel, capítulo 6. Dice allí, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó y partió de Baal, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar el arca de Dios. Ya leímos todo esto, y dice el versículo número 6, cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios, y la sostuvo porque los bueyes tropezaban, y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios, por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Acá conseguimos otra persona más, ¿no? David. Dice que cuando David se estableció en el reino, él quiso llevar el arca. Pero, ¿sabe? Buscó llevar el arca, pero no de una manera correcta. ¿Cuánto nos identificamos con esto? ¿Sabe? A veces queremos servirle a Dios a nuestra manera. Queremos hacer cosas para Dios, pero sí, Señor, yo no me voy a congregar el domingo, yo me voy a congregar otro día, pero Dios ha dicho que es el domingo.
Queremos servir a Dios, pero a nuestra manera. Ojo, y eso sin nombrarle cuando Dios nos toca el bolsillo. Dios ha dicho, traer los diezmos y ofrenda al alfolí. ¿Sabe? Y esa es la manera de Él. Y nosotros decimos, no, bueno, yo se lo doy a una fundación. No, eso era antes, en el Antiguo Testamento. Dios lo manda. Y queremos servir a Dios, pero no voy a hablar de los diezmos y ofrendas porque algunos ponen cara seria. No voy a tocarle el bolsillo, pero quiero decirle, hermano, que a veces queremos servirle a Dios a nuestra manera. Y sí, familiarizarse está bien, pero no acostumbrarnos, ¿sabe? No decir, bueno, todo se lo dejo a Dios. ¿Y para Dios qué? ¿Sabe? Yo me analizaba yo mismo y recordaba cuando comencé en los caminos de Dios, deseaba leer la Biblia. Leía una historia y otra y quería leer más y quería leer más. ¿Y sabe cuántos de nosotros tenemos una Biblia en casa y ya esto es común? Una Biblia. ¿Cuántos días pasan sin leer la Biblia? ¿Sabía usted que hay lugares en este mundo donde una Biblia no se puede sacar? ¿Sabía usted que hay lugares en este mundo donde no pueden sacar una Biblia abiertamente y leerla así como usted y yo? ¿Sabía usted que hay personas que murieron y entregaron su vida para que usted y yo tengamos esto? Y tú y yo a veces no valoramos las cosas. Esto es la presencia de Dios. Dios hecho verbo aquí. La Biblia, la palabra de Dios. Dios hablándonos. Y tú y yo, bueno, es que tengo un problema. Voy a ir a un psicólogo, voy a ir a tal. Cuando tenemos la palabra de Dios. No estoy diciendo, ojo, que los psicólogos son malos. Ni que los consejos son malos. Ojo con eso. Pero muchas veces queremos buscar a Dios a nuestra forma. ¿Y la forma de Dios que Dios ha dejado qué? Ahí estaba Obed-Edom, no conocía de Dios, puedo imaginarme la historia, llevaban el carro y iba David con ellos y tremendo coro tenían aquí, ¿no? Cuando le mandé la porción al pastor me dijo, Vicente, ¿de qué vas a hablar? Habla de la música, del arpa y de... Le dije, no, del coro, no, es broma. Me preguntó, pero no era de eso. Pero sí que tenían tremendo coro, ¿no? Para alabar a Dios. Estaban allí todos contentos, pero no era la forma de llevar el arca, porque Dios había establecido que para trasladar el arca tenía unas varas, unos palos, y que debían llevarlo los sacerdotes, los levitas. Por eso David cuando llega, no me puedo adelantar, pero dice que cuando va a llevar el arca, la está llevando, tropieza y él tratando de hacer las cosas bien, tropieza el arca, se cae, muere instantáneamente. Y él dice, ¿y ahora qué hago con el arca? Me lo puedo imaginar allí en plena escena, llevando el arca por una calle, y no era como las de ahora, asfaltada, no. Me puedo imaginar llevando el arca y allí con el muerto tendido y mira hacia un lado y ve que hay una casa. Y estuve indagando acerca de Obed-Edom y era como un agricultor, una persona que se dedicaba a la siembra, al ganado y todo ello. Y dice que tenía una casa en un collado. Y cuando mira y dice, pues nada, iré a ese lugar a pedirle dejar el arca. Y se va caminando David hasta el lugar y toca la puerta y allí está Obed-Edom. Le dice, dígame, ¿quién es usted? Y lo ve con su vestidura. Usted es el rey. Ni siquiera lo conocía Obed-Edom. ¿Sabe por qué? Porque Obed-Edom era geteo, era de Gat. Esto da a entender que él era filisteo. No sé cuánto pueden recordar, cuando yo estudiaba de él, se me venía a la mente cuando David vence al Goliat. ¿De dónde era Goliat? De Gat. Dice que habían muchos gigantes allí y era un pueblo pagano. No tenía nada que ver con Dios. Y Obed-Edom estaba viviendo en otro lugar, de hecho su nombre significa siervo de Edom. Estaba en ese lugar. Muchos estudiadores dicen que llegó igual por David cuando trajo a alguna parte. En realidad no le voy a decir cómo llegó porque no estoy seguro de ello. Pero estaba allí en ese lugar y David le dice, mira, necesito que me hagas un favor. Necesito que tú te quedes con el arca. Y Obed-Edom dice, vale, ¿cómo es eso? ¿Qué es el arca? ¿Y ese alboroto que hay allá? Me imagino preguntando. Y yo no sé qué le diría a David. Yo no sé si David no le querría decir que era un muerto que había, porque
si le dice que es un muerto, yo me espantaría siendo Obed-edom. ¿Ha muerto alguien por tocarla y trae esto a mi casa? ¿Ha muerto alguien por querer? Ni siquiera fue con mala intención que Usa tocó el arca. Fue para que no se golpeara, para no. Y Dios le quitó la vida. Y allí estaba David diciéndole a Obed-edom, mira, necesito dejarla. Pero claro, David era el rey. Y Obed-edom le dice, bueno, vale, pero yo me puedo imaginar qué pensaba Obed-edom. ¿Y ahora qué hago con esta arca? Me puedo imaginar en su casa haciéndole un lugar especial a el arca. ¿Qué lugar le damos tú y yo a Dios en nuestra vida? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios a la hora de tomar decisiones tú y yo? Yo me preguntaba todo esto, decía, ¿qué lugar tiene Dios en mí? ¿Acaso lo dejo de último? ¿Acaso la opinión de Dios? Bueno, eso era antes de Dios. Y allí estaba Obed-edom. David le dijo, mira, necesito dejar el arca. Y el bueno dice, bueno, si necesitas dejarla, déjala. Y comenzó a hacer un lugar. Comenzó a vivir una vida diferente. ¿Por qué usted dice, hermano, cómo puede decir usted que Obed-edom vivía una vida diferente? La Biblia no dice eso. La Biblia dice que todo lo que él comenzó a hacer prosperaba. Y no estaba hablando nada más de la siembra. Tenía 4 vacas allí flacas y resulta que luego las vacas daban más leche. Casi que le hablaban las vacas a Obed-edom. Ordéñame, estoy full. Tenía 4 gallinas allí que no ponían y luego comenzaron a poner huevos como lanzapelotas, ¿sabe? Pac, 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 pac. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Qué pasó con Obed-edom? Si resulta que Abinadab era un siervo de Dios. Pero ¿saben lo que pasaba? Que la gente iba al arca a quejarse. La gente iba al arca a lamentarse. Y Abinadab la tenía allí. Bueno, sí, es la presencia de Dios, pero ahí está. Bueno, sí, cuando necesite voy a ella. Iba como uno más a quejarse. Y estaba Obed-edom, que no conocía nada, que David le pide el favor de dejar el arca. Y él dice, bueno, sí, déjala. Y comienza a hacer un lugar y me puedo imaginar la esposa allí de Obed-edom diciéndole, mira, pero tú no viste que allá se murió uno Y Obed-edom, tranquila, tú tranquila. En la sala de mi casa no hay lugar para Dios. Ese cajón estorba allí. No me combina con los muebles, me puedo imaginar. ¿Sabe? Porque así son las mujeres, ¿no? Si no le combina, no quieren nada en casa. No tengo nada en contra de las mujeres, saben más de decoración que nosotros. Pero me la puedo imaginar allí, también asustada, ¿sabe? Porque alguien había muerto por tocarla y Obed-edom la iba a meter en su casa. Y no solo eso, Obed-edom tenía hijos, ¿sabe? Tenía hijos grandes y pequeños. Pero dice la Biblia que desde el momento que el arca entró en su casa y él hizo un lugar para Dios en su casa, Dios comenzó a bendecirle. Nosotros queremos bendición, ¿sí o no? ¿A cuánto le gusta la bendición? A mí yo levanto mis 2 manos y mis 2 pies y todo. Pero ¿sabe? A veces no queremos hacer nada para Dios. Queremos que Dios nos los dé todo y siempre digo, Dios ya no obra así. Dios tenía a su pueblo Israel en medio del desierto y le dijo, mira, te pondré una columna para que te guíe de noche, pero si ellos no avanzaban, no había luz. Necesitamos avanzar. Necesitamos hacer nuestra parte. Allí está Obed-edom. Hermano, si usted está aquí en la iglesia es porque usted conoce más de Dios, quizás que Obed-edom en ese momento. ¿Qué le hace pensar a usted que Dios no puede bendecir su vida? Yo no estoy hablando aquí de prosperidad, ojo. Porque, ¿saben? Mucha gente agarra esta porción para hablar que Dios prosperó y sí, en 3 meses Dios va a hacer. Dios no va a hacer nada si nosotros no obedecemos. Dios no va a hacer nada si no le damos el lugar adecuado a Dios. ¿Sabe? Allí estaba Obed-edom. Dios comenzó a bendecirlo en todas las cosas que hacía.
Seguí estudiando acerca de Obed-edom, seguí estudiando. Y dice más adelante el capítulo que David decide buscar el arca, se entera y le dice, mira, ¿sabes lo que pasa? Dios ha bendecido en gran manera. ¿Tú sabes lo que pasó con Obed-edom? Le llega un siervo a decir a David. David le dice, ¿qué? Ya yo sabía que se iba a morir también. Le dice, no, al contrario. Obed-edom Dios le ha bendecido a causa del arca. Y toda la gente comenta en el pueblo, ¿qué pasó con Obed-edom? Me imagino allí si tenía vecinos o no lo sé. La gente preguntando a los otros ganaderos, ¿y este ahora? En vez de 6 vacas tiene 20. ¿De dónde sacó todo eso? Se me viene a memoria que a veces cuando la gente de afuera sin Dios ve que prosperamos, comienza a hacer malos comentarios nuestros, ¿sabes? A decir, ¿y qué estará vendiendo el hermano? No estoy vendiendo nada, simplemente creo en Dios. Creo en un Dios real. Lo he puesto a Él primero y Él me ha bendecido. Y allí estaba Obed-edom y la gente comentando de él, tal vez diciendo cosas que no eran. Y Dios había bendecido su vida de tal manera. Ahora viene este siervo y le dice a David, mira, Dios ha bendecido a Obed-edom, ¿qué vamos a hacer? Y David dice, bueno, ahora sí vamos a buscar el arca. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace a la manera de Dios. Dice que santifica al pueblo, escoge a los sacerdotes, le dice, mira, purifíquense, se viste diferente y va a casa de Obed-edom otra vez. Y ya cuando Obed-edom ve que viene todo el pueblo allí, dice, ¿a qué vendrás David ahora? Y le toca la puerta, hey, Obed, vengo a llevarme el arca. Yo no me puedo imaginar el momento tal vez incómodo de tristeza de Obed-edom. Él sabía que el arca había bendecido su vida, que la presencia misma de Dios le había traído prosperidad en todo. Yo no me quiero imaginar tal vez a sus hijos, el más pequeño, corriendo y diciéndole, papá, por favor, no dejes que se lleven la presencia de Dios. Papá, por favor, todos, regálale las vacas si quiere, pero que no se lleven el arca. Y David le dice, pero es que el arca es del pueblo de Dios, debo llevármela. Y sabe, hermano, esta historia, usted sigue leyéndola y termina hablando acerca de que Obed-edom, en el momento que David fue a llevarse el arca, dijo, yo me voy con ustedes. Yo dejo todo lo que tengo, no sé si lo vendería, los regalaría, cualquiera querría unas gallinas de esas, ¿no? Ponían bastante. Cualquiera querría unas vacas de esas. No sé qué haría, pero dice la Biblia que le dijo a su esposa y a sus hijos, hey, se llevan la presencia de Dios, yo me voy con ella. Ya no me imagino a la esposa ahí sino decirle, no, es que es feo el color del. Ya no le importaba el mueble, la casa, nada a la esposa. Se dio cuenta que la presencia de Dios había bendecido tanto su vida que sus hijos aún le seguían. Y sabe algo, usted sigue estudiando de Obed-edom y cuando llevan el arca al templo, a la ciudad, David lleva el arca, le construye un lugar, ya lo tenía, y comienza a poner guardianes, y comienza a pedir músicos, y comienza a decir, mira, vamos a hacer una orquesta para que toque aquí alabanzas al arca. Estaban allí todos disponibles, y dice, bueno, necesitamos tener un sustituto del piano. Y salta por allá Obed-edom en la congregación, yo quiero hacerlo. Se convirtió en adorador, no tocaba el piano, pero la Biblia habla de que era un adorador. Aún sin saber nada, Dios hizo algo grande con él. ¿Sabe por qué? Porque había disposición en su vida. Y aún así, no solo quería una sola cosa. Dice que después estaban necesitando un guarda, y estaba estudiando de esto también, y dice que las personas que hacían el papel de guarda en las puertas eran mayormente príncipes. Y él no era ningún príncipe. No tenía nada que ver con los hijos de Dios allí. Y sabe, a él le dieron una de las puertas más importantes del templo. Y no solo a él. La Biblia termina la historia hablando de él. Dice que Dios bendijo su descendencia. Y todos sus hijos y sus esposas fueron siervos del Dios Altísimo. Eran hombres esforzados en trabajo, dice la Biblia. Yo no sé si a usted le emociona esto, ¿sabe? Pero muchos de nosotros a veces decimos, bueno,
Yo quisiera ir a otro país a predicar. Todo comienza en casa, ¿sabe? Obed-edom no dijo, bueno, aquí está el arca y ahora me voy a... No, yo no estoy diciendo, ojo, que tampoco está mal hablar a otros de Dios. No, no me malinterprete. Pero, ¿sabe? Si nosotros no comenzamos a mostrar la presencia de Dios en nuestra casa, mucho menos afuera. Yo me preguntaba a mí mismo, un hombre me enseñó a decirme, si hay alguien que sabe si tú verdaderamente eres un hijo de Dios, es tu esposa y tus hijos. Yo decía, ¿pero por qué? Porque viven conmigo, ¿sabe? Porque en casa puedo familiarizarme con Él, dejar abrir mi corazón y ver qué hay allí. La familiaridad es peligrosa, a veces nos acostumbramos. La familiaridad no nos permite a veces tener gozo. ¿Sabe? Vemos milagros de Dios y decimos, ¿será verdad que Dios lo hizo? Vemos Dios sanar personas y decimos, eso fue, no sé, no me queda claro si de verdad fue un milagro o no. Dudamos del poder de Dios muchas veces. La familiaridad a veces de estar acostumbrado, bueno, sí, ahí está Dios, no nos hace abrir nuestros ojos espirituales. Hermano, quería compartir esto con ustedes y que reflexionemos. Démosle un lugar a Dios. ¿Sabe? Ya Dios no habita en un arca. Dios habita en nuestro corazón. Dios no habita en un templo hecho de mano de hombre. Dios habita en su vida y en mi vida. ¿Qué lugar le damos a Dios? Reflexionemos. Amén.